Ricardo Villa, muy buenos días, bienvenido al Litoral. Muy buenos días, señor Gilberto Chilet, ¿qué tal, cómo le va? Preocupado porque la tendencia cada día es de violencia y inseguridad en las calles. ¿Qué debemos hacer las autoridades de efecto de contrarrestar esta lacra general? Bueno, la pregunta es bastante compleja, pero es una pregunta natural. Desde luego, por la preocupación que existe a nivel nacional sobre este fenómeno flagelo que se ha internacionalizado ya. Nosotros disponemos de una formalidad, por decir así, en una ley de seguridad ciudadana, tenemos un plan nacional de seguridad ciudadana, pero tenemos que ir al fondo del tema, porque en esto podemos haber cumplido bien, pero tenemos que analizar este fenómeno bajo el punto de vista social, que ahí creo que radica el tema. Usted se acordará cuando estábamos jóvenes, ¿no es cierto? Yo al menos practicaba el deporte en mi barrio, habían campeonatos interbarrio de la prensa, me acuerdo, donde toda la preocupación de la juventud, etcétera, de esa época era el deporte, el participar, el ganar, el clasificar, etcétera. Ahora que está de moda este tema del fútbol a nivel mundial, eso lo vivíamos en el barrio. Nuestra preocupación radicaba en eso, de manera que había una tensión, estábamos preocupados en ello, y en los colegios también, etcétera, se practicaba mucho el deporte, y esto, lógicamente, que toda la juventud estaba exenta de esta problemática actual. Hoy los jóvenes no están dedicados a ello, por el contrario, están completamente libres y no existen programas deportivos y no existen programas que justamente, claro, hay programas contra la droga, contra el pandillaje, violencia familiar, etcétera, pero me parece que es muy reducido. De manera que por ahí hay que atacar, de manera que por ahí hay que reorientar el esfuerzo para poder ayudar justamente al Estado en su tarea, que es el tema de colaborar, ¿no es cierto?, con que exista convivencia pacífica, erradicación de la violencia en los espacios públicos. Y la seguridad ciudadana incluye la acción de este Estado, con la participación por supuesto de su Policía Nacional, con la colaboración de la ciudadanía. De manera que se ha establecido un sistema, ¿no es cierto?, en la ley justamente 27933, un sistema de seguridad ciudadana donde los componentes justamente de ese sistema, además del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no?, además de ese consejo, están los comités regionales de seguridad ciudadana, provinciales y distritales. Fíjese usted la responsabilidad que tiene el gobernador de la región y los alcaldes de las provincias y los distritos. Le están dando una tarea muy importante, ¿no es cierto?, que es la seguridad ciudadana, la seguridad del individuo, el hecho de que cada individuo, cada ciudadano pueda desarrollar su vida cotidiana en seguridad. Es una tarea interesante, pero pasa también en esta tarea de las municipales, ahora que vienen justamente las elecciones municipales, en que los candidatos tienen que sincerarse consigo mismos, porque tienen que estar preparados para enfrentar este problema que no es muy sencillo. El problema de la seguridad ciudadana con los alcaldes en los distritos, en las provincias y en las regiones, existe un problema que va con la institucionalidad existente y el marco legal existente. Ellos están atados de manos, no se puede hacer mucho, digamos. Lo que tienen que hacer los alcaldes hoy en día es ver temas de programas preventivos que son situacionales, por ejemplo, como la iluminación, hay que remodelar lugares públicos, instalación de alarmas, etcétera. Trabajar el aspecto social, como le digo, como programas, ¿no es cierto?, contra el pandillaje, las drogas, ¿sí?, pero también programas de control que sí lo tiene, que es el serenazgo, que es lo que ahora está funcionando de manera, muy eficaz en algunos distritos, mediante las patrullas urbanas, también vigilancias locales. Hay que colocar sistemas de cámaras de video, en fin.
todo esta situación que es muy compleja, tiene el alcalde que enfrentar, y yo me temo que no tengan los alcaldes de repente, o los candidatos a alcaldes, digamos, un sistema, traigan consigo, ¿no es cierto?, el conocimiento adecuado para hacer frente con éxito a este lamentable flagelo que es la inseguridad ciudadana. Hay que reforzar entonces la gerencia de desarrollo social y humano que hay en los gobiernos regionales y municipales para generar eventos deportivos, como usted dice, activar una serie de programas para que la juventud esté dedicada a esos deportes como antes, las grandes unidades escolares había campeonatos interescolares, para que estén por lo menos pensando en algo útil en general, ¿no? Pero por supuesto, yo voy a repetir lo que dice nuestro candidato Alberto Bengolea acá en Lima, y que todavía no inicia su campaña, porque él está como periodista deportivo, está abocado hoy a una campaña que es interesante, que es el campeonato mundial. Pero él dice lo siguiente, ¿no? Vamos a retomar la felicidad y la alegría del pueblo limeño. Si lo extendemos esto a nivel nacional, hay que retomar la alegría y la felicidad del pueblo peruano. ¿Y por qué no hacerlo mediante el deporte? ¿Por qué no el fenómeno Barcelona, cuando en las Olimpiadas que se realizaron en Barcelona cambió totalmente esa población? Esa ciudad se convirtió ahora en lo que conocemos de Barcelona. Pero bueno, el deporte es importante. Sí, el deporte es importante, y hay leyes ya orientadas para volver. Fíjese usted lo que le voy a decir. En los colegios nacionales, en particulares también, pero fundamentalmente estamos hablando del Estado, de la acción del Estado, en los colegios particulares no está contemplado, o no estuvo contemplado hace unos años, la educación física en los colegios primarios y secundarios también. La educación física la sacaron, no sé por qué desapareció la educación cívica y la educación física. Estos pilares importantes en la formación de la juventud, del muchacho, del ser humano. Hoy, si es que vamos a entrar, los gobiernos regionales tienen esta potestad, en los demás, las demás regiones del país, en Lima no. En Lima la potestad de la educación y el tema de la salud, ¿no es cierto?, esas capacidades que tenía el presidente de la región, o el alcalde de Lima, en este caso, se la quitaron. Pues estas capacidades que tienen las demás regiones hoy en día deben explotarlas, deben de controlar de que efectivamente en los colegios primarios y secundarios se dicte la educación física, porque hay una ley que promovió, no solamente promovió, sino se aprobó en el Congreso, el último Congreso, el anterior a iniciativa del congresista en la época de Alberto Bengolea, donde aprueba una serie de leyes que promovían justamente el tema del deporte, y partía justamente de los colegios en la recuperación de la educación física. Y yo agrego, hay que retomar la educación cívica. En mi condición de militar yo también te podría decir, si me disculpas el tuteo, Gilberto, pero en el tema militar yo podría decirte, ¿por qué no retomar y volver el servicio militar obligatorio de repente? El servicio militar es un servicio muy interesante, porque allí justamente se le inculcan valores patrióticos a la juventud, y además se le enseña educación cívica también, junto con el servicio militar, ¿no? Pero por supuesto la educación cívica, quien va a negar que tiene un papel importante en la formación del ser humano. Oiga, me comentaban ayer que una chica en un colectivo, en un micro, estaba sentada y había una señora de edad, ¿no es cierto?, y le decían a ella que le dé el asiento a la señora, y le decía, un momentito, yo he pagado mi pasaje. Fíjese la respuesta de un joven, de una joven, o sea, no tiene ya esa formación de antes, y discúlpeme que yo tenga que siempre decir lo de antes, ¿no?, pero siempre decimos esto, lo de antes fue mejor, pero sí, antes había educación cívica, y la educación cívica nos enseñaban estos valores, estos principios, y que hoy en día, la verdad, que estamos viendo situaciones completamente distintas en la sociedad, y que forman parte de todo este clima adverso que favorece justamente la inseguridad.
Ricardo Villa, muy amable, usted siempre ha abordado temas muy importantes, gestión de riesgos y lo que es seguridad ciudadana, que hay que reforzar siempre en el deporte, sobre todo el desarrollo humano y social. Un fuerte abrazo y muchos éxitos, ¿eh? Muchas gracias, buenos días. Gracias a ustedes, Gilbert Chile, gracias, muy amable. Está señor Ronald Ripa, encantado de ponerme en contacto con usted y con su audiencia. Un saludo. Pero estamos en una etapa electoral. Sí, claro. Recuerdo que la campaña electoral anterior, varios candidatos a la alcaldía, por lo menos el que ganó a la alcaldía, se refirió al tema de seguridad ciudadana, a la presencia de serenos. Si bien es cierto, se implementó una gran cantidad de serenos, pero hay más choros en la calle. Así es. ¿Qué está pasando? Bueno, ante todo, Ronald, quisiera aprovechar, antes de dar respuesta a tu pregunta, de saludar a todos los maestros, profesores de Apurímac, particularmente de Andahuaylas, en este día tan importante para ellos y que se les rinde un merecido y justo homenaje a nuestros profesores. En segundo, el tema que nos aboca. Sí, efectivamente, lo que pasa es lo siguiente, mira, ¿cómo lo puedo plantear? Nosotros hay muy poca gente realmente que conoce la parte formal de este tema de la seguridad ciudadana. ¿Y cuál es la parte formal? La ley de seguridad ciudadana. Existe una ley de seguridad ciudadana, la ley 27933. Existe esa ley. Existe un plan nacional de seguridad ciudadana, pero muy poca gente la conoce. Yo me temo que los alcaldes, que tienen una tremenda responsabilidad, los distritales, los provinciales y los gobiernos regionales, o sea, los gobernadores, tienen una tarea importantísima en este tema. Y cuando se lanzan a la candidatura, pues te ofrecen pues de todo. Acá en Lima mismo, yo veo las propagandas que existen, se acabó el crimen, la criminalidad, etcétera, pero no es tan sencillo, porque el problema que tienen que enfrentar primero los alcaldes es un problema con la institucionalidad existente y con el marco legal actual. El alcalde está, como quien dice, atado de manos, porque solamente tiene su serenazgo, que no puede el serenazgo, no es cierto, tener facultades para detener, por ejemplo, a personas, o para portar armas, etcétera, ¿no? Entonces hay una limitación seria en este problema. Entonces, el trabajo de la Policía Nacional coordinada con la municipalidad, sí, es importante, pero no es el 100% de efectivo. Por eso es que los alcaldes, el año 2008, acá en Lima, presentaron un proyecto de ley donde solicitaban algunas prerrogativas legales y funcionales, pero que no prosperó ese proyecto de ley. ¿No es cierto? No prosperó porque habían unas trabas legales que impedía que el serenazgo, por ejemplo, tenga estas atribuciones que le estoy comentando. Entonces el problema es grave, es serio, es delicado y tiene muchas aristas y serias limitaciones. Entonces un alcalde o un candidato no puede ofrecer, digamos, yo soluciono el problema de seguridad, porque no es cierto, no es verdad. Y como usted bien dice, hace unos años se presentaban estos candidatos con esas ofertas y hoy en día existe más problema de seguridad ciudadana. Yo creo que tendríamos que enfrentar este tema bajo un punto de vista un poco más social, por ejemplo. Porque hay programas preventivos, ¿no es cierto?, que se están haciendo, en los programas sociales, por ejemplo, contra las drogas, contra el pandillaje, contra la violencia familiar, etcétera, pero que creo que hace falta un mayor empuje a esto, o sea, un reforzamiento. Yo comentaba hace un momento. A ver, general, pero ¿cuál es el esquema? ¿Qué cosa tienen que tomar en propuesta en adelante los candidatos con esta realidad donde los temas legales ata de manos prácticamente para llegar a detener resultados de la seguridad ciudadana? ¿Cuál es el esquema en esta realidad? Sí, claro. Yo creo que
como tenemos la experiencia de estos alcaldes que presentan, se juntan los alcaldes de Lima y presentan un proyecto de ley, una alternativa de solución que le fue negada porque había muchas trabas, creo que a partir de ahí debe iniciarse un gran debate nacional para buscar la solución. O sea, tiene que haber un gran debate nacional para que el alcalde, una vez que ingrese a la municipalidad, decir, a ver, ¿qué tengo? ¿Cómo tengo? ¿Qué soy? A ver, ¿cuáles son mis posibilidades, mis capacidades? A partir de ahí darse cuenta, él mismo en vivo y en directo, de las falencias que tiene para poder ingresar a este debate para ver una solución con el gobierno. Porque este es un tema del gobierno central y los gobiernos regionales y locales. No es un problema aislado de la policía. Acá hay un enfrentamiento, mejor dicho, hay una coalición entre lo que es el Estado, con todos sus niveles, y la policía, o sea, la policía que forma parte del Estado, con los diferentes gobiernos regionales y locales. Para mí es eso, o sea, hay que hacer un debate nacional para buscar una solución adecuada a ese tema de la seguridad ciudadana. Bueno, y el tema de gestión de desastres, ¿cuál es el desastre? Bueno, el tema de gestión de desastres también pasa por un conocimiento cabal de la problemática, ¿no? Acuérdese usted que esto, nosotros hemos tenido varios problemas serios, uno de ellos, por ejemplo, en el año 70, en mayo, el 31 de mayo del 70, cuando se produce uno de los peores terremotos que hemos tenido en la historia del Perú, y también del mundo, donde tuvo epicentro en Casma y Chimbote, duró aproximadamente más de 40 segundos, ¿no? Y fue de 7.8 grados. Allí, ese terremoto en Ancash, hubieron cifras de víctimas muy importantes, lamentables, como 80.000 muertos, 20.000 desaparecidos, etcétera. Se crea, después de esto, y además, después de lo que ocurrió en Pisco, se crea una ley del Sistema Nacional de Defensa Civil. En el año 72 se crea esta ley de defensa civil. Posteriormente a esto, viene lo de Pisco, como le digo, y recién entra a tallar el tema de la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que fue en febrero del 2011. Se crea este sistema, que no es otra cosa que es un sistema descentralizado, con la finalidad de identificar, reducir los riesgos, ¿no es cierto?, que están asociados a peligros, y hay que minimizar justamente esos efectos, ¿no?, y evitar que se creen nuevos riesgos. Entonces, para eso se creó este sistema de gestión de riesgos de desastres, y que tiene participación plena, por supuesto, todos los alcaldes en los niveles provinciales, en el nivel regional también el gobernador, los provinciales y distritales. Tienen ellos una importante tarea. Lo que usted dice tiene total razón, y sobre todo en esta época que ya nos hemos acostumbrado lamentablemente a que justamente en esta época hagamos campañas, ¿no es cierto?, para enviar frazadas, etcétera, a las zonas altas donde el frío pues es terrible. Entonces, como decía, escuchaba un comentario del congresista Petrosi. Este congresista indicaba de que efectivamente esta situación de paliar el tema del friaje es una situación totalmente inhumana e irresponsable, de estar enviando frazadas todos los años, que dice, y yo estoy de acuerdo con él, nosotros somos un país que somos potencia, por ejemplo en energía, en gas. Este tema de friaje debería de ser solucionado con la calefacción. Entonces los gobiernos deberían apuntar a eso y no esperar estos meses para hacer campañas de frazadas. Entonces, acá hay una falta de conocimiento por un lado, y falta también, creo yo, ¿no es cierto?, de meterse un poquito más al tema, ¿no? Profundizar el tema, meterse al tema. Tengo un comentario, me dicen, probablemente el tema del gas no sea pues un buen negocio al gobierno, darle a los peruanos, pero tenemos otros sistemas de generar calefacción desde la energía solar y otro tipo de fuentes, ¿no? Pero por supuesto, o sea, lo que usted me está diciendo, por ejemplo, ahora,
están haciendo este comentario. Oiga, si somos gobierno, no estaríamos sentados, estaríamos comentando específicamente este tema y saldrían muchas más soluciones. Entonces, debería haber voluntad, ¿no le parece a usted? Tiene que haber voluntad en el gobierno de tratar de solucionar los problemas y no hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, hace muchos años, paliar con entrega disfrazada. Consejo, ¿qué recomienda usted a quienes van a gobernar nuestros pueblos, los distritos, las regiones? ¿Qué cosas deben considerar en sus planteamientos y sus programas de gobierno? Mire, aparte, lo más importante de todo esto, o sea, el planteamiento que me está haciendo usted, que me parece interesantísimo, yo creo que lo primero es que tienen que ser honestos. La honestidad en todo sentido. O sea, por ahí hay que partir. Primero, los ciudadanos tenemos que ser muy cuidadosos y hábiles e inteligentes para escoger a nuestras autoridades. Luego, esta autoridad, revestida con esta capacidad de honestidad, ya tenemos bastante con ello, tendrían que sentarse a discutir el tema de su población, o sea, cuál es la necesidad, así como estamos comentando, por ejemplo, de la gestión de riesgo de desastres, que en otros lugares, digamos, de cuestión sísmica, digamos, es frecuente, en estos lugares, por ejemplo, como el departamento de Apurímac no lo es, pero tiene otras incidencias, ¿no es cierto?, en el tema climático, por ejemplo, sentarse y ver cuáles son las necesidades y las vulnerabilidades más importantes que agobia a su sector o a su población, para, en base a eso, ceñirse y hacer un verdadero plan. O sea, el plan de gobierno no tiene que ser letra muerta. El plan de gobierno tiene que ser consistente, y yo ahí sí llamo la atención al Jurado Nacional de Elecciones. O sea, no se puede, el Jurado Nacional tiene que tener un equipo multidisciplinario que recepcione estos planes, que son requisitos para ser inscritos los partidos políticos para participar en las elecciones. Tienen que ser planes que tengan consistencia. Primero, que sean viables de solucionar, que sean reales, ¿cierto?, que efectivamente estén contempladas las principales necesidades del pueblo, y que sean factibles de ser concretados económicamente, con presupuestos y todo ello. Entonces, yo haría eso, por ejemplo, ¿no? Pero ahí tenemos un vacío, por ejemplo, ¿no? Porque el programa de gobierno es un cumplimiento a los requisitos del jurado para estar admitido como candidato, y esto, lo que ocurre en este país es que, llegado al poder, el programa de gobierno es lo que menos le interesa probablemente a muchos candidatos, a muchas autoridades. Sí. Y hacen lo que mejor les parece en el camino. Sí, pues, es verdad. No podemos solucionar un tema, lo que estamos hablando en este momento no podemos solucionarlo, porque el peruano se ha acostumbrado a eso. O sea, esto es educación, esto es una cuestión de cultura. O sea, yo cumplo, hago este plancito, lo cumplo nada por cumplir con el requisito. No, pues, en otros países es en serio. O sea, toman las cosas en serio. Esa es cultura. Ojalá sea causal de retiro. Pero por supuesto. Oiga, por ejemplo, yo le digo un ejemplo. Si usted ve en los cauces de los ríos poblaciones, casas, etcétera, ¿no es cierto?, ¿quién le autorizó? ¿Qué alcalde autorizó? Es fácil determinar qué alcalde autorizó ello, para inmediatamente procesarlo penalmente, porque eso tiene que hacerse. Pero tenemos que tomar medidas drásticas, pero también, señor, tenemos que hacer lo siguiente: todo parte por la educación. Si queremos ver un país de acá 50 años desarrollado, tenemos que empezar desde ahora educando bien a nuestros niños, dándole una enseñanza en ese sentido, en que sean valores realmente, o sea, enseñar la verdad, que sea la verdad, que sea el respeto, que todo lo que digamos y lo que prometamos lo cumplamos. Eso es lo que necesitamos. Y lógicamente, en el tema, y discúlpeme que me desvío un poco, el tema de seguridad ciudadana, esto es importante, la educación de los muchachos, de jóvenes.
para evitar lo que teníamos tú y yo cuando éramos de repente muchachos y practicábamos el fútbol, el deporte, teníamos un entretenimiento ahí, nos ocupábamos de ello, o cuando teníamos educación cívica en los colegios que nos enseñaban justamente estas cosas que estamos conversando, para que cuando lleguemos a ser autoridad o pretendamos ser autoridad, sí digamos la verdad y seamos sinceros con nuestros pueblos y seamos sinceros con nosotros mismos, que es lo más importante. Muy bien, muchísimas gracias por este tiempo y por habernos presentado estos temas, general Ricardo Milla Herrera. No, al contrario, muchas gracias y reitero mis saludos a todos los profesores en el día de hoy, que es el Día del Maestro. Muchas gracias. Y ya va a empezar el partido. Ya he terminado. Oye, ¿qué tal? Muy bien, me parece muy bien y de verdad que sí me lo quiero comprometer para que